Seguimos compartiendo el fruto del Espíritu y hoy nos toca la séptima virtud del fruto del Espíritu, que es la fe. Amén. Amén. Leemos en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vemos entonces hoy, compartimos la séptima virtud, que es la fe. ¿Sí? El fruto del Espíritu son los efectos íntimos del Espíritu Santo produciendo fruto para Dios. Para Dios. Hoy hablamos de la fe. Si ustedes ven en otras versiones, en la Biblia de las Américas, en la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente lo traduce como fidelidad. Y está bien. Está bien. Porque acá Pablo habla de la fe como carácter transformado. Como carácter transformado. Ustedes saben que una misma palabra tiene diferentes significados según el contexto en que la usamos, ¿o no? ¿Sí? Si yo les digo, me duele la mano, ¿ustedes qué me dicen? ¿Me duele la mano? ¿Sí? Me está doliendo mi mano. La mano derecha, la mano izquierda, pero me duele la mano, es una parte del cuerpo. ¿Sí? Ahora, si yo les dijera, ¿me dan una mano? ¿Estoy hablando de la parte del cuerpo? No. Les estoy pidiendo ayuda. ¿Ven cómo una misma palabra, según el contexto, según cómo la usemos, tiene diferentes significados? Bueno, lo mismo pasa con la palabra fe acá. Fe es en el sentido de fidelidad, de ser fiel, como fruto del Espíritu, de ser fieles al Señor. Pero la palabra fe, obvio que es, podemos hablar de la fe en Cristo, ¿sí? De la fe cristiana, de la fe en el Señor, pero también, como dijimos, la fe como carácter transformado en nuestras vidas. Pero antes de hablar de la fidelidad, primero recordemos un poquito y hablemos de la fe cristiana. Pensemos en la fe cristiana. Pensemos en la fe cristiana como el conjunto de doctrina que nosotros profesamos por ser hijos de Dios. Dice en Hechos 6:7, por ejemplo, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Obedecían a la fe, obedecían a la enseñanza apostólica, al conjunto de doctrinas que los apóstoles profesaban. En Judas 3, el escritor dice, amados, Judas 3, perdón, no le di tiempo a Karen. Judas 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas dice, necesitamos contender ardientemente por la fe. Necesitamos, hermanos, contender ardientemente por la doctrina, porque ¿qué pasaba? Se habían introducido falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles dentro de la iglesia. Y era necesario contender ardientemente por la fe cristiana, por la fe que profesamos, por la fe, por la doctrina. En 2 Timoteo 4:7 dice, 2 Timoteo 4:7
el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he guardado las verdades del Evangelio, dice el apóstol Pablo. Aleluya. La palabra revelada de Dios, el conjunto de doctrinas, lo he guardado. He sido fiel. He tenido fidelidad hacia mi Señor. Pero también hablamos de la fe en el Señor. Amén. De la fe en el Señor. Pensamos en la fe en el Señor y pensamos en nuestra fe salvadora. Hemos tenido fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador. Hemos creído en Él. Es tener confianza, es la confianza que depositamos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Una certeza de que Él es el Salvador, el Hijo de Dios, que Él va a venir a buscarnos, que nos levantará de los muertos, que vamos a estar toda la eternidad con Él. Tenemos fe en estas verdades. Tenemos fe en el Señor Jesucristo. La fe que nosotros, como cristianos, profesamos, no es la fe que profesa el mundo. Para ellos tener fe es una apuesta. Ellos dicen: yo sé, yo tengo fe, dicen ellos, yo tengo fe, que todo va a salir bien. Pero en realidad no es una fe puesta en el Señor, es una fe puesta en una declaración y en definitiva es una fe puesta en uno mismo o en alguna otra persona, pero no en Dios. La fe bíblica, recuerdan en Hebreos 11:1. Esta es la verdadera fe bíblica. Dice Hebreos 11:1: es pues la fe, un pasaje súper conocido, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si ustedes prestan atención, esto no es una definición de fe. Es una descripción de lo que hace y cómo obra la fe en nosotros. La verdadera fe bíblica no es optimismo ciego ni un sentimiento fabricado. Como creyentes, cuando el creyente dice que tiene fe, él no espera que algo pase. Yo sé que algo va a salir bien. No, él sabe, como creyente, él sabe que algo va a pasar. Él sabe que algo va a pasar. ¿Qué pasaje citamos de memoria hace 5 minutos? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No tenemos fe porque algo vaya a pasar. Tenemos fe porque algo va a pasar. Y no importa cómo pase, pero algo va a pasar. De acuerdo a los propósitos soberanos de Dios. Amén. Job, muchas veces hemos citado a Job en este tiempo. Y Job dice: aunque él me matare, en él esperaré. Amén. Eso es fe. No es decir, yo sé que todo va a salir bien. Yo tengo confianza de que todo va a salir bien. A mí me parece que todo va a salir bien. No. Algo va a pasar. Y va a pasar de acuerdo a los propósitos soberanos de Dios. No va a pasar de acuerdo a mis propósitos, ni a los propósitos de ninguno de nosotros. Van a pasar de acuerdo a los propósitos de Dios. Tenemos que tener fe en Cristo, en Dios, en el Señor, pero no fe en nosotros, hermanos. Nuestra fe es limitada, chiquita, imperfecta, pecaminosa.
porque así somos nosotros, chiquitos, limitados y pecaminosos. Tenemos fe en el Señor porque los planes del Señor son perfectos. Aleluya. Son perfectos. La fe que tiene el mundo es una fe tipo mágica. Es como que le pidieran todo al genio de la lámpara de Aladino, ¿no? Así parece hoy. Tengo fe que el Señor me va a dar un auto. ¿Qué sabes si el Señor te va a dar un auto? ¿Y si te da una bicicleta? Porque así pensamos. Eso creemos que nosotros es tener fe. Yo tengo fe que Dios me va a dar un auto. Pero no sabemos si Dios me quiere dar un auto. ¿Y si te quiere dar un avión? ¿Y si no te quiere dar nada? Pero muchas veces atamos la fe a nuestros propios deseos. Atamos la fe a nuestros propios anhelos. Y eso no es fe. Eso es magia. Eso es mundanalidad metida dentro de la iglesia. Cuando el Señor venga, un pasaje que leímos el miércoles, y justamente cuando Omar lo compartía, yo digo, qué bueno, porque lo había preparado para el domingo. Y habla de esto, Apocalipsis 1:7. Cuando el Señor venga, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán ¿qué? Lamentación por él. Sí, amén. Todos lo van a ver, todos van a decir, es cierto, Cristo existe, el cristianismo es verdad. Y van a creer. Pero ¿qué pasa? Pero ya va a ser tarde, como decíamos el miércoles. Va a ser tarde. ¿Por qué? Porque creyeron viendo y no por fe. Creyeron viendo y no por fe. ¿Y cómo? Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, ¿cómo estamos creyendo? ¿Cómo estamos creyendo en el Señor? ¿Viendo o por fe? ¿Cómo estoy creyendo yo al Señor? ¿Viendo o por fe? Pero ahora quiero que pensemos en la fe que nos habla Pablo en Gálatas. Esa fe como un carácter transformado, decíamos recién. ¿Sí? Como carácter transformado. La palabra fe significa fe, confianza en Dios, pero acá es mejor traducida por los que saben, por supuesto. Yo solamente lo leí, y lo leí en diccionarios y en varios comentarios, y todos coinciden que la mejor traducción es ser la fe que es fiel. Por eso la traducen muchas versiones como fidelidad. Y está bien. Es la confianza, es la fidelidad que tenemos nosotros. Es la cualidad que hace a una persona digna de confianza. Una persona que es de fiar. Como dice Lucas 16, Lucas 16:10 al 12. Dice así la palabra. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fiel en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confirmará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles al uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? El que es fiel en lo poco, dice el Señor, es fiel en lo mucho. ¿Recuerdan cuando compartíamos Mateo 25? Que el Señor alaba a los siervos fieles y les dice, bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
el Espíritu Santo, el carácter de una persona que es cristiana, que el Espíritu Santo está en uno, el carácter es de una persona de fiar, de fidelidad. Es fiel. El problema no es si tengo o no tengo, el tema es de integridad, de carácter espiritual. Podemos tener poco, pero ser fieles con eso poquito. Puedo tener lo mínimo, pero serle fiel a Dios con lo mínimo. Lo que nos hablaba hoy Omar en la introducción. Lo que el Señor me ha dado, como decíamos, sea mucho o sea poco, pero soy fiel. Ese es el carácter. Esta fe no se refiere a lo que creemos en nuestra fidelidad, perdón. La fe no se refiere a lo que creemos, sino a la fidelidad ante Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Yo soy fiel no solamente dentro de la iglesia, sirviendo al Señor, cantando, compartiendo la palabra, limpiando el templo, en lo que me toque hacer, pero soy fiel también, no solo acá adentro, sino afuera, en todo lo que nos toque hacer. Ahí demostramos un verdadero carácter cristiano, un verdadero carácter de fidelidad al Señor primeramente y después a los demás. Dijimos que esta fe demuestra un carácter transformado. Es un carácter constante de toda la vida. Cuando nos mantenemos fieles, dijo alguien, cuando nos mantenemos fieles, no solo entramos por la puerta estrecha, sino que nos mantenemos por el camino angosto. Es preciosa, me gustó mucho esta frase. No solamente que entramos por la puerta estrecha, sino que nos mantenemos. Es una forma de vida. Nos mantenemos por este camino angosto. La fe no es algo que alguna vez tuvimos, sino que es algo que vamos a tener toda la vida como creyentes. La inercia de nuestro corazón pecaminoso, si no estuviéramos firmes en el Señor, es ser, obvio, infieles. Muchas veces no nos gusta ser fieles, somos egoístas por naturaleza. Yo quiero ser fiel a mí mismo, pero no al Señor, no a mis hermanos, no en mi familia. El infiel es fiel porque es infiel a él mismo. El que no es fiel, el no creyente, que no es fiel ni a él mismo. ¿Por qué? Porque a lo mejor por ganar un puestito, por ganar la aprobación, gracias, la aprobación de otras personas, hace cosas que ni él mismo quiere hacer, pero las hace solamente para quedar bien con los demás. Pero ese carácter que solamente puede ser experimentado por el Espíritu Santo, porque es fruto del Espíritu. Amén. Por eso nosotros podemos experimentar esa fidelidad. Esa fidelidad. Sí, Señor. Y nuestro mejor ejemplo de fidelidad es el Señor Jesucristo. Sí, Señor. Él es fiel por naturaleza. Amén. Entonces vi los cielos abiertos, dice Juan, Apocalipsis 19:11. Y he aquí el caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Aleluya. Sí, fiel y verdadero. Jesucristo es fiel porque Él nunca cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Él es fiel, por naturaleza Él es fiel. Él fue fiel a su Padre. Él fue fiel a todo lo que le mandó a hacer su Padre. Se mantuvo fiel en su obra. Dice en Lucas 4:43, pero Él les dijo, Jesús, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Él era fiel. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué? Porque Él había sido enviado para predicar el Evangelio. Jesucristo es fiel en sus promesas acerca de la vida eterna.
Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sus promesas, nosotros confiamos, tenemos fe en Cristo, que sus promesas son verdaderas. Y sus promesas, algunas no se cumplieron todavía, pero se van a cumplir porque tenemos fe en eso, pero hay otras que se cumplieron. La promesa de la venida del Espíritu Santo es una promesa dicha hace 2000 años atrás, pero que ya se cumplió. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y por eso recordamos, y por eso tenemos esta confianza en Dios, en su palabra, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y lo que nosotros hacemos visibles son los frutos del Espíritu Santo. Jesucristo es fiel hacia los creyentes en cualquier circunstancia de la vida. En 2 Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dice, si fuéramos infieles. ¿Por qué dice si fuéramos infieles? Porque somos muchas veces infieles a Dios nosotros. Muchas veces somos infieles a Dios. ¿Pero qué hace Dios? Él permanece fiel. Cristo permanece fiel. Él no se puede negar. Él no se puede negar. Cristo permanece fiel. Y en 2 Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor, y eso afirmará y guardará del mal. ¿Quién es fiel? El Señor. Fiel es el Señor. El Señor. A Él tenemos que invitar, no a ninguno de nuestros predicadores favoritos, o de nuestros amigos favoritos, o de nuestros conocidos favoritos. A Cristo tenemos que imitar. Ahora, después de haber dicho todas estas verdades que están en su palabra, me gustaría que pensemos en nosotros, en nuestra fidelidad como parte del fruto del Espíritu, y cómo como hijos de Dios la manifestamos a esta fidelidad. El cristiano es fiel, el creyente es fiel, dice su palabra, la palabra del Señor, en todos los ambientes a donde se mueve, en su trabajo, en su familia. El cristiano debe ser fiel y es fiel, pero debe ser fiel con el Señor. Entonces miremos primero el cristiano en su trabajo. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo a Tito? Tito 2, 9 y 10. Fíjense la importancia de manifestar nuestra fidelidad con las personas que no conocen al Señor. Fíjense en lo que dice Tito. Tito 2:9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito, Tito, lo tenés que hacer? Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Si somos fieles en nuestro trabajo, afuera de la iglesia, en la calle, ¿qué hacemos? Adornamos la doctrina de nuestro Dios, el Salvador. Este es el carácter que describe al verdadero cristiano, fiel, leal al Señor. Esto señala la fidelidad, la constancia, la obediencia que cualquier cristiano tiene en cualquier lugar donde se mueve. Es fácil, siempre decimos, es fácil ser cristiano acá adentro. Es fácil, porque acá todos venimos, nos sentamos, cantamos, nos vemos todos más o menos amables los unos con los otros.
pero la cuestión se manifiesta cuando salimos de la puerta para afuera. Esta fidelidad hace que adornemos la doctrina del Salvador por medio de la sumisión, la excelencia de nuestro trabajo, por su actitud respetuosa, por su honestidad, por su servicio leal. Adornamos la doctrina de Dios, adornamos el Evangelio. ¿Qué es adornar? Hacerlo más bonito, más apetecible, que la gente quiera estar con nosotros, que la gente desee estar con nosotros. ¿Por qué? Porque somos respetuosos, ¿sí? Porque no hacemos nada por debajo, sino que vamos de frente, decimos la verdad, con respeto, con amor, con cariño. Somos amables, amorosos, gozosos, fruto del Espíritu en nuestras vidas. Como José. José fue fiel a Potifar, a su casa. Lo acusaron injustamente, lo echaron a la cárcel. Pero él en la cárcel, ¿qué hizo? ¿Se renegó? No, fue fiel en la cárcel. Y eso le valió que ser el mano derecha de Faraón. Él siempre fue fiel en lo poco y en lo mucho. Cuando estuvo arriba como cuando estuvo abajo, siempre fue fiel. Este es el verdadero rasgo del carácter fiel, sin importar la circunstancia y el lugar a donde estemos. La fidelidad es fruto del Espíritu y se tiene que evidenciar. Amén. Los cristianos también deberíamos y debemos ser fieles en nuestro hogar. Los padres con los hijos con los padres, todos estamos llamados a sernos fieles los unos a los otros. Yo tengo que ser fiel a mi mamá, por más que yo ya no viva con ella. Eso es lo que me manda Dios a mí a hacer, serle fiel. Fidelidad a mi mamá. Honra a tu padre y a tu madre. El Señor me llama a eso y lo tengo que cumplir. Después, si la otra persona no es fiel conmigo, se la tiene que arreglar la otra persona. Mirémonos a nosotros mismos. Está bueno decir, yo tengo que mirar mi ombliguito, no el de los demás, el mío. Yo como papá, como hijo, como esposo, ¿soy fiel o no soy fiel? Alguien dijo, el verdadero amor siempre piensa en la otra persona. Y podríamos decir, pero tranquilamente, la verdadera fidelidad en la familia siempre está pendiente de los demás y no de uno mismo. Somos fieles en la familia, fieles a nuestros hijos, fieles a nuestros padres, fieles a nuestros cónyuges, fieles. ¿Por qué? Porque es un carácter del Espíritu Santo que obra en nuestras vidas. Evidenciamos la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Amén. Y por último, pensando en nosotros también, debemos serle fiel a Dios, no importa la circunstancia. Citando a esta misma persona que hoy les decía, dice así: la fe no es solo la puerta de entrada, la fe es el camino angosto y el que nos mantiene durante toda la vida. La fe es ese camino angosto, la fidelidad en el Señor es el camino angosto por el cual nosotros nos mantenemos durante toda la vida. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, claro que nos vamos a equivocar. ¿Vamos a errar? Claro que vamos a errar. ¿Vamos a pecar? Claro que vamos a pecar. Pero nos mantenemos por el camino angosto, por el camino del Señor, con fidelidad. No tenemos fe un día, no tenemos fe dos, tenemos fe siempre en el Señor. Es un rasgo de un cristiano tener fe en el Señor, serle fiel al Señor. Y pensemos en algunos hombres de fe. Noé fue un hombre de fe, amén, pero también fue fiel a Dios. Fue un hombre de fe, porque Dios le dice,
Hace un arca. ¿A dónde? En el desierto donde no llueve nunca. ¿A dónde? En el desierto donde no llueve nunca. Él tuvo fe, pero aparte de tener fe, fue fiel, porque la hizo. Y no llovía, y todos se le reían, y todos seguían haciendo lo que más les parecía, lo que ellos querían. Pero él fue fiel, y siguió, y siguió, y siguió. ¿Y qué pasó? Dios recompensó su fidelidad. Abraham fue fiel a Dios, y tuvo fe en él. Le dice, sacrifica a tu hijo. El único, anda ahí, sacrificarlo para mí. ¿Y qué hizo Abraham? Fue, juntó leña, llevó a su hijo. Cuando lo estaba por sacrificar, ¿qué hace Dios? Ve su fidelidad. Nota la fidelidad de Abraham. ¿Y qué hace? Le provee un sustituto. Los amigos de David. Daniel 3. Karen, si querés buscar, Daniel 3:16. Los amigos de Daniel tuvieron fe y fueron fieles a Dios. Dice Daniel 3:16, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del fuego del horno ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahora noten esto en el verso 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede. ¿Qué tuvieron? Fe. ¿Por qué? Porque dice puede. Mi Dios puede. Amén. Mi Dios puede. ¿Tu Dios puede? Amén. Mi Dios Amén. Puede. Puede. Mi Dios puede. Tengo fe en Dios. Tengo fe. Amén. No importa lo que me pase. Tengo fe en Dios. Mi Dios puede. Dicen estos hombres. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Puede. Y de la mano, oh rey, nos va a librar de tu mano. Y si no lo hace, dicen estos hombres, y si no lo hace, sepa, oh Dios, que no serviremos a tus dioses. Seremos fieles a Dios, aunque nos quememos en el horno. No importa. Soy fiel siempre, no a veces a Dios. ¿Es fácil serle fiel a Dios cuando todo sale bien? Claro que es fácil. El tema es cuando las cosas no salen bien. El tema es cuando sufrimos. El tema es cuando un familiar nuestro sufre y no entendemos. Ahí se nota nuestra fidelidad al Señor. Ahí. ¿Somos fieles siempre al Señor? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Somos fieles siempre al Señor? El fruto del Espíritu Santo, esa fe, esa fidelidad a Dios, ¿se evidencia, se manifiesta? Como dice Pablo, me encanta cómo es Pablo, me encanta. El hombre, una de las personas más usadas por Dios. Escribió 13 libros en el Nuevo Testamento. Predicó donde nadie predicaba. Y dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. He sido fiel. Pasé las 1001, dice Pablo. Me apedrearon como a nadie. Me azotaron como a nadie. Naufragué como nadie. Pero he sido fiel. He sido fiel. Y nuestro mejor ejemplo es Jesucristo, hermanos. No hay mejor ejemplo que el Señor Jesucristo. Mateo 26:39 dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Se dan cuenta, hermanos, que decir que tenemos fe
no es lo que nosotros queremos, sino es lo que Dios va a hacer ya que está predestinado por su soberana voluntad. No sea como yo quiero. La segunda persona de la Trinidad le dice al Padre, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Yo soy fiel hasta la muerte, dice Jesús. Él es fiel y a Él tenemos que imitar. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, en Cristo Jesús. Amén. Esta fidelidad, constancia, perseverancia, solo se puede manifestar lealmente porque es parte del fruto del Espíritu y el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén, claro. En nosotros. Sí, Señor. Déjenme terminar con algo que me pareció muy interesante para compartir con ustedes. Y dice así, dice este hombre, es posible que la vieja naturaleza falsifique algún fruto del Espíritu, pero la carne nunca puede producir el fruto del Espíritu. Una diferencia es esta: cuando el Espíritu produce fruto, Dios recibe la gloria y el creyente no se envanece por su espiritualidad. Pero cuando la carne obra, la persona se enorgullece, especialmente cuando otros le alaban. La obra del Espíritu es hacernos más como Cristo para su gloria y no para la nuestra. Amén. Si hemos llegado a un nivel de fidelidad que nosotros creemos que qué bueno que soy, qué fidelidad que tengo al Señor. No, que no sea ese nuestro pensamiento de orgullo. Porque si hemos llegado a ese nivel, no es por nosotros, es porque es fruto del Espíritu. No es nuestro, es de Dios en nosotros. Amén. Amén. Qué hermoso es pensar en Cristo y en estos días que vamos a recordar al Señor Jesucristo naciendo en un pesebre pobre, ahí lleno de olor, como compartíamos hace un año atrás, como una persona despreciada, que nadie se enteró. Qué preciosa fidelidad. Pensemos en la fidelidad del Señor para con nosotros. Que siendo aún pecadores, Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para salvarnos, para librarnos. ¿De qué? De la condenación eterna. Amén. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dice la palabra. Amén. Para que nosotros, Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos ver, entender, comprender, Señor, esta virtud, Señor, del fruto del Espíritu, que es la fe, la fidelidad hacia ti, Señor. Gracias, Señor, porque solo en ti, Señor, confiamos. Solo en ti tenemos fe, Señor, y no en nosotros mismos, Señor. Nuestra fe no vale de nada, Señor, no sirve de nada. La que sí vale, la que sí cuenta, Señor, es la fe que tenemos hacia ti, en tus cosas, porque sabemos que algo va a pasar, no sabemos qué, pero algo va a pasar dentro de tus planes soberanos, Señor. Gracias, Señor, por poder confiar en ti. Gracias porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, nos permite, Señor, confiar en ti, poner nuestra mirada en ti, nuestra esperanza en ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.